El día de hoy hablaremos de los polígonos semejantes. Primeramente, hay que entender que dos polígonos de igual número de lados son semejantes cuando tienen ángulos ordenadamente iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. A estos lados y ángulos correspondientes se les llaman homólogos. Cabe mencionar que en esta ocasión nos vamos a enfocar en los triángulos semejantes. Para ello, abordaremos tres casos principales de semejanza. El primero nos determina que dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos respectivamente iguales. Es decir, que los ángulos deben medir lo mismo entre los dos triángulos que queremos comprobar. En este caso, en el triángulo ABC, el ángulo A es igual al ángulo A' del triángulo A', B', C'. Asimismo, encontramos la congruencia del ángulo B y el ángulo B' en los triángulos respectivos. Por esa razón, podemos determinar que es también el ángulo C del triángulo ABC es igual al ángulo C' del triángulo A', B', C'. Como se cumple la premisa que designa el caso, podemos afirmar que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C', por criterio ángulo, 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 o podemos identificarlo con tres letras: A por ser inicial del elemento que justifica su semejanza. Bien, el siguiente criterio que manejaremos: dos triángulos son semejantes cuando tienen un ángulo formado por lados proporcionales. Es decir, primero ubicamos que tenemos un ángulo que tiene misma medida, por lo que establecemos que el ángulo A es igual al ángulo A', ambos localizados en los triángulos, y para los lados proporcionales identificamos los lados que conforman dicho ángulo. Así comprobamos que cuando el resultado de dividir a la medida del lado AB entre la medida del lado A', B', cumple una razón que es una constante, y esta es la misma al dividir ahora las medidas del lado AC entre el lado A', C', por eso el signo de igualdad. Entonces tenemos que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C', por el criterio lado, ángulo, lado, o LAL, por las iniciales de los elementos tomados como referencia para justificar su semejanza. En el tercer caso de semejanza, se tiene que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus lados proporcionales. Esto quiere decir que se cumplirá una razón constante entre la división de cada uno de sus lados del triángulo ABC, como en este caso, con sus correspondientes en el triángulo A', B', C'. Así tenemos que la división del lado AB entre el lado A', B' es igual que la división del lado BC entre el lado B', C'. Y a su vez, esas dos razones son igual a la división de la medida del lado CA entre el lado C', A'. Como se cumple esa razón de proporción, se tiene entonces que el triángulo ABC es semejante al triángulo A', B', C', por criterio de lado, lado, o LLL, por las iniciales de los elementos que referimos para justificar su semejanza.